días, amigos y hermanos. Lo que hoy tenemos en la porción que nos toca leer de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 22 al capítulo 2, versículo 10. Lo que tenemos hoy en esta porción es un campo minado. Pisamos de un lado y explota una bomba, pisamos de otro lado y explota otra bomba. Está lleno de enseñanzas. Prácticamente es muy difícil poder obtener una sola enseñanza porque hay muchas, casi en cada texto aparece una. Voy a ir leyendo y compartiendo con ustedes. Dice, Primera de Pedro 1, versículo 22. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Recuerden que la división en capítulos, en versículos y en párrafos, pues la ha hecho alguien que editó el texto de la Biblia para hacerlo de más fácil lectura y comprensión. Pero es una sola carta y en esa sola carta el apóstol Pedro va a usar algunas palabras que conectan una enseñanza con otra. Por ejemplo, en el versículo 13 habíamos dicho que después de dar afirmaciones importantes hablando de la misericordia de Dios, el nacimiento de nuevo, el que tenemos una esperanza viva, una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable, dice versículo 13, por eso dispónganse a actuar con inteligencia, con dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia a través de Jesucristo. Y después de hablar de que fuimos rescatados de nuestra absurda manera de vivir por el precio pagado por Cristo, que no es oro ni plátano, no es oro ni plata, es su sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahora dice, y ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad. Sí, porque lo que nos purifica es cuando nos disponemos a ser obedientes al llamado que Dios nos hace a través de Jesucristo. Y dice, ustedes que tienen un amor sincero, ámense de todo corazón los unos por los otros. Solamente esta frase podría usarse para desarrollar toda una predicación, pero hoy solamente lo vamos a comentar. Fíjese usted cómo la obediencia a la verdad y el amor de a unos a otros es una consecuencia, es una parte que viene después de entender toda una primera parte. Es decir, cuando nosotros hoy día solamente queremos obedecer y pretendemos amar a los demás, vamos a acabar haciéndolo de nuestras propias fuerzas y por razones que eso no son las correctas. Porque cuando hablamos de disponernos en obediencia a Dios y de amar profundamente unos a otros, es cuando hemos comprendido el ADN del Evangelio a través de Jesucristo. Y vuelve a decir el apóstol Pedro, ustedes han nacido de nuevo de una simiente imperecedera que es la palabra de Dios. Y al final dice, bueno, es que la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que les hemos predicado en el Evangelio. Y otro conector más, iniciando el capítulo 2, dice, por lo tanto, es decir, después de que comprendimos, de que nos hemos dispuesto a la verdad, que nos hemos conectado con esa simiente que permanece para siempre, que es la palabra de Dios, dice, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Vea cómo el apóstol Pedro en su carta va hablando de temas muy importantes. Pareciera que dice como si fuera la mano derecha, por lo tanto, abandonen la maldad, la calumnia, la hipocresía. Y pareciera que con la izquierda dice, y al mismo tiempo deseen la leche pura, que es la palabra de Dios, como niños recién nacidos. Y va a llegar al versículo 4, dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Muchas personas se han equivocado pensando que allá en Mateo 16, cuando Pedro declara y dice,
pero tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se equivocan pensando que esa roca era Pedro. No, la roca es lo que Pedro acaba de declarar, que es que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y aquí lo confirma el mismo Pedro. Él sabe que la roca no es él, que la piedra no es él, que la roca es Cristo. Y dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Queridos amigos, Pedro está hablando en lo que hoy día nosotros hablamos el ADN del Evangelio. En el ADN del Evangelio se describe a Jesús como una piedra viva, que es rechazada por algunos, pero es una piedra escogida y preciosa ante Dios. Y dice, nosotros también, cuando nos acercamos a Él, somos como piedras vivas y entre todos estamos construyendo una casa espiritual. De este modo llegamos a ser participantes de algo que se llama el sacerdocio, un sacerdocio santo, un sacerdocio espiritual. Dice versículo 6, así dice la Escritura, miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella jamás, no será jamás defraudado. Pero para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos es la piedra que desecharon los constructores, pero ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Versículo 9 es uno de los textos más famosos de la carta de Pedro. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Y con esto remata el apóstol Pedro esta porción que está escribiendo, porque nos da una distinción, nos da un título que antes no teníamos, un título que no hemos ganado con nuestros méritos, sino que nos es dado a través de la obra redentora de Cristo. Y esta no solo es un título, es una posición delante de Dios. Porque ahora dice, somos un linaje escogido, es decir, somos un grupo de personas que hemos sido escogidas por Dios. También dice, somos real sacerdocio, es decir, Cristo en su función de sacerdote nos conecta con Dios. Y ahora nosotros conectamos a las personas con Cristo. Somos esas personas que reconciliamos, somos embajadores de Dios, somos sacerdotes cuando compartimos el Evangelio con aquellas personas que no conocen el Evangelio y los traemos a su familia. Y dice, un pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas. Dice, ustedes que no eran un pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, pero lo han hecho por la misericordia que se ha derramado en sus vidas. Queridos amigos, este pasaje es un campo minado. Tiene varias porciones. Yo le invito a que usted tome su Biblia y subraye las diferentes secciones. Son diferentes textos muy importantes. Hay muchas frases ahí muy interesantes que nosotros nos disponemos. Hay algunas porciones que hablan de Dios, hablan de Cristo, habla de la Biblia, pero también habla de nuestra obediencia, habla de lo que nosotros nos corresponde hacer una vez que hemos sido rescatados por Cristo. Y yo le invito a que oremos y pidamos de Dios sabiduría, no solamente para comprenderlo, sino también la capacidad de memorizarlo y un corazón humilde dispuesto a obedecer el ADN del Evangelio. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu presencia en nuestras vidas y gracias porque tenemos en nuestra mano la palabra de Dios que permanece para siempre. Y en ella, si somos alimentados, podremos encontrar toda esta riqueza como hoy Pedro le escribe. Ayúdanos a recordar estas verdades que Pedro nos comparte, que son fundamentales para que nuestra fe esté cimentada en tu gracia, en tu misericordia derramada a través del Señor Jesucristo. Y entender cómo Cristo, siendo la piedra viva, ahora en nosotros el ser incluidos
en su familia, también nos hace piedras vivas junto con Él para ser parte de un sacerdocio, de un pueblo especial. Oh Padre, este es tu plan de redención, este es el ADN del Evangelio. Ayúdanos a comprenderlo, ayúdanos a recordarlo y danos ese corazón sensible a tu voz para obedecerte, para que como consecuencia de nuestra fe podamos vivir esto de lo que habla Pedro. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.